Vive Jehová, Dios me le bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa hora. Les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, ubicada en el 1026 West Boulevard Silver Spring, que pastorean el reverendo Luis Delgado y la pastora Vivian Rosario. Esta noche estaremos estudiando la palabra de Dios, que corresponde a la lección número 8, que lleva por título Los celos, y estaremos considerando la lectura bíblica en el libro de Santiago, capítulo 3, del 13 al 18, 4:11, 5:9, 18 y 19. El tema de la unidad es destruyendo los gigantes espirituales. Los objetivos: después de estudiar esta lección, el alumno podrá explicar cómo los celos afectan la conducta del ser humano. Reconocerá que los celos son inspirados por una sabiduría terrenal y diabólica. Valorará el consejo bíblico para erradicar los celos en las relaciones humanas, especialmente en la comunidad de fe. La afirmación fundamental: solo la persona que se somete a Dios puede resistir al diablo, desechando los celos amargos. El versículo para meditar: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Nuestra lectura bíblica, vuelvo y repito, Santiago 3, del 13 al 18, 4:11, 5:9, del 19 al 20. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar para presentar esta clase en esta noche, pidiéndole al Señor que sea su Santo Espíritu derramando sabiduría de lo alto sobre cada uno de nosotros, que yo pueda exponer esta palabra con poder, con autoridad y con conocimiento, y que cada uno de ustedes que están tomando la clase bíblica sean edificados para la honra y la gloria de su nombre. Amantísimo Padre Celestial, Señor amado, te adoramos y te bendecimos, mi Rey. Te glorificamos en esta preciosa hora. Te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor amado. Y pedimos que en esta noche sea tu Santo Espíritu, Señor amado, paseándose en medio nuestro, abriéndonos el conocimiento, el entendimiento, la razón. Que podamos, mi Rey amado, en esta hora ser hacedores de tu santa y poderosa palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Usa mis labios, mi Señor amado, para poder exponer esta clase bíblica, y que de la misma manera que yo he sido edificada, Señor amado, cada uno de los oyentes en esta noche se edifiquen junto con nosotros para la honra y la gloria de tu nombre, mi Rey. Amén y amén. En la introducción de la lección vemos que los celos son una poderosa emoción producida como una respuesta a una deslealtad o a una rivalidad.
Es una emoción que puede ser destructiva, ya que opera combinada con la envidia, convertida en un estímulo competitivo. Como estilo competitivo se pueden generar malicia, creando una ambición egoísta. Dice la palabra de Eclesiastés en el verso 4 y capítulo 4, libro de Eclesiastés, Sal 4:4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, que los celos pueden conducir a la persona a tomar medidas desesperadas para poder lograr su objetivo, transformándolos en una fuerza destructiva. La palabra de Dios en las epístolas nos narra que los celos son asociados con disputas, con desacuerdos, con malicia, con odio y con difamación, dañando la vida comunitaria. En esta noche estaremos estudiando la primera parte de la lección, que lleva por título La falta de dominio propio, uno de los males que aquejan a este mundo, y estaremos considerando la lectura bíblica en el libro de Santiago 3 del 1 al 12. Pero primeramente vamos a ver qué es el dominio propio. El dominio propio significa que cada uno de nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente se desarrolla un sentir en nuestro corazón. Ese sentimiento lo llevamos a la memoria, vive Dios, y cuando nosotros lo ponemos en acción a través de nuestra boca, con nuestra lengua, podemos proferir cosas que pueden dañar a las personas con las que nosotros a diario compartimos. Dios creó al ser humano como un ser gregario, es decir, un ser que estaba habilitado para vivir en comunidad. Cada grupo humano desarrolla un dialecto, desarrolla un idioma o una lengua como modo de expresión regional o nacional. El libro de Génesis en el capítulo 10 y verso 5, libro de Génesis capítulo 10 y verso 5 nos dice la palabra: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Vemos aquí que utilizando la lengua, cada ser humano expresa su forma de pensar, evidenciando lo que hay en su interior. Los problemas causados por el mal uso de la lengua traen consecuencias positivas o consecuencias negativas. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 6:45 o en el libro de Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la Biblia registra cómo el ser humano se comunica para bien o para mal utilizando la lengua. El Salmo 39 y el verso 3 nos registra, dice la palabra de Dios, Salmo 39, vive Dios, y verso 3. Te adoramos y te bendecimos. Dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Cuando nosotros no tenemos dominio propio para controlar la lengua, podemos mover este pequeño órgano de una manera increíble, que podemos hacer pecar y que peque el otro contra nosotros y nosotros pecar con la persona que estamos contendiendo, vive Dios. El creyente debe de utilizar la lengua para hablar con Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios por sus prodigios, por sus milagros, por todas aquellas grandes cosas y maravillosas que ha hecho Dios con nosotros. Y tiene que tener cuidado de que este órgano pequeño que el Señor nos dio para bendición, lo usemos precisamente para bendecir a otros. El salmista decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. La lengua
lengua de nosotros se tiene que abrir, se tiene que mover para bendición, para proferir bendición, para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La persona malvada, la persona que no conoce del Señor, el hombre natural, va a usar este pequeño órgano que Dios nos ha dado para agraviar a sus semejantes. El Salmo 52:2 dice la palabra, te adora y te bendice, dice: agravios maquina su lengua, como navaja afilada hace engaño. Pero ese es el hombre natural, ese es el hombre perverso, el hombre que no conoce del Señor. Te alabo y te bendigo. Santiago compara la lengua con el fuego abrasador que es capaz de incendiar un gran bosque. Dice la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 3 y el verso 5 y 6. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e infama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vive Dios. Santiago afirma que cuando la persona carece de dominio propio, la lengua sirve para mal y hace arder todo el ciclo de la vida humana. Entonces se convierte en un fuego que proviene del mismo infierno. Santiago exhorta a sus lectores diciendo en el capítulo 3 y en el verso 1, vive Dios. Santiago exhorta, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, Él nos pide que seamos prudentes, que actuemos con la sabiduría que Dios nos da, porque no todo el que se identifica como maestro está capacitado para enseñar. Un maestro que enseña la palabra de Dios tiene que ir a la par con lo que enseña, con lo que vive, porque hay gente que está observando cada día al maestro de la escuela bíblica y es el punto, el foco de atención para los demás. Por lo tanto, vive Jehová, es menester ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor olvidadizo. Mi alma le alaba y le bendice. Vamos a pasar a la segunda parte, al inciso B, que lleva por título: la lengua es un mal que el hombre no ha sabido frenar, y estaremos considerando el libro de Santiago, capítulo 3 y verso del 7 al 12. Vive Jehová, te adora mi alma. Dice la palabra: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado y llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no es así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vemos aquí nuevamente que Santiago vuelve a hablar sobre los pecados de la lengua que actúan sin control. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 18:21. Libro de Proverbios 18 y verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago dice
que la lengua es tan poderosa que la vida y la muerte está en su poder, y el libro de Proverbios nos lo confirma en este versículo, vive Jehová, que acabamos de leer. La lengua puede ser tan aguda como una espada de dos filos. El Salmo 64:3, vive Jehová, el Salmo 64:3, te adoramos y te bendecimos. Dice así: que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Es como una flecha, y existe una paradoja entre la habilidad del hombre para domar una bestia salvaje y su incapacidad para poder frenar la lengua, utilizándola como un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Lo leíamos ahorita en Santiago, vive Jehová 3, y en el verso 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Al colocar un freno en la boca del caballo, el hombre logra que el animal lo obedezca y se deje guiar. Sin embargo, el hombre natural se le hace difícil controlar este órgano tan pequeño como su lengua. Para tener una vida de sana convivencia, la persona debe controlar el uso de la lengua. Santiago 3:2, vive Jehová, nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ya que el mal uso de la lengua demuestra falta de dominio propio, vive Jehová. Jesús enseñó que según el uso de las palabras seremos justificados o condenados. Mateo 12:37, vive Dios, te adoramos y te bendecimos. Mateo 12:37 dice la palabra de Dios: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, vive Dios. La competencia desleal que existe en este mundo en el que nos ha tocado vivir, los celos, la codicia, toda la gente que quiere progresar haciendo lo malo, haciendo trampas, injuriando, calumniando, es algo que sabemos que no procede de Dios. Son celos enfermizos por la persona que está a la cabeza, vive Jehová. Pero si nosotros, los cristianos, actuamos de la manera que actúa el mundo, estamos desagradando al Dios que nos redimió, vive Dios. Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, y en nosotros no debe de manifestarse esa clase de frutos carnales. Mi alma le alaba y le bendice. Grandes descubrimientos científicos que se han utilizado como armas mortíferas para la destrucción masiva. El uso de la lengua en las comunicaciones, en las relaciones humanas, han traído desgracias y mucho dolor. Dice la palabra de Dios, el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, vive Jehová. Vamos a pasar a la siguiente parte. El título es: los celos son expresión de sabiduría terrenal y diabólica. Esto se encuentra en Santiago 3, del 13 al 16. Y el inciso A: los celos amargos son falta de sabiduría y generan violencia. Santiago 3, del 13 al 14, dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago, vive Jehová, nos habla a nosotros los maestros de la responsabilidad que poseemos para no ser arrogantes, vive Dios.
El Señor, mi amado hermano, ha dado dones a los hombres, ha dado dones al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos a ese cuerpo y Él da dones y talentos, y a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo nos usa de manera diferente. Pero el maestro de escuela bíblica no tiene que ser arrogante, no tiene que ser altanero por esta oportunidad que Dios le está brindando de enseñar la palabra. Dice la palabra de Dios en vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Tenemos que aprender, vive Dios. El maestro de escuela bíblica tiene que aprender a vivir de una manera humilde. Aquellos que se enorgullecen considerándose de los mejores poseen una autoestima en grande estima y un espíritu competitivo que genera celos y contiendas. Los celos, como hablábamos al principio, es un sentimiento tan poderoso y devastador que se manifiesta como hostilidad, envidia hacia personas que las consideran o que uno considera rivales, o que otras personas consideran que uno es un rival para ellos, y van a envidiar a esas personas porque gozan de ventajas que tal vez usted no las está gozando. En el trabajo, vive Dios, usted se va a encontrar con personas que la van a envidiar, o con personas que van a sentir celos por usted, por la posición, por la jerarquía en la que usted está trabajando. Y dentro del cuerpo de Cristo también va a haber personas que probablemente envidien a otras porque quisieran estar ocupando la posición que ellas. Pero vuelvo y repito, el Espíritu Santo es el que reparte los dones y Él da a cada quien como Él desea. Mi alma le alaba y le bendice. Los celos, al igual que la envidia, aparecen en una lista de vicios que causan grandes males en las relaciones humanas. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 13 y verso 13. Bendito y alabado sea su nombre. Romanos 13:13. Vive Jehová. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no con glotonerías y borracheras, no con injurias y lascivia, no en contiendas, no en envidias. El libro de Proverbios destaca cómo las palabras utilizadas por la lengua perversa y destructora tuercen la verdad, provocando ira y enojo. Proverbios 27:4 dice así. Proverbios 27:4 dice la palabra: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Te adoramos y te bendecimos. El libro de Proverbios identifica la ira y el enojo como los sentimientos peores que comienzan con expresiones de desagrado y que se van transformando en actitudes agresivas. Cuando estos sentimientos se salen de control, amado, los celos, la envidia pueden llegar a conducirnos hasta el homicidio. La palabra de Dios nos relata en el libro de Génesis cómo en el capítulo 4 y en el verso 5, ¿verdad? Nos narra un suceso donde un hermano sintió celos de su otro hermano a causa de la ofrenda que le habían ofrecido a Jehová. Una de las ofrendas Dios las aceptó y otra no. Y en el capítulo 4 y en el verso 5, vive Jehová, dice la palabra de Dios: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dice la palabra de Dios en el verso 8: dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es decir, los celos y la envidia aquí se produjeron de una forma desmedida, a tal grado que se cometió un homicidio. Vemos también, ¿verdad?, cómo Santiago identifica a los celos amargos como uno de los males que van deteriorando la convivencia humana,
porque son la fuente de todo desorden y maldad. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contenciosos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso se encuentra en Santiago 3, 14 y 15. Los celos y la envidia van a estorbar siempre las buenas relaciones, tanto en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en todos los lugares donde nosotros nos paremos. Si somos personas celosas, si somos personas envidiosas o contenciosas, van a destruir esa relación, esa armonía, vive Jehová. Primera de Samuel 18, del 6 al 11, nos narra también una historia muy conocida donde vemos cómo el rey Saúl siente celos, vive Dios, de el rey David, y dice así la palabra: y aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Vemos aquí que los celos una vez más se manifestaron de una forma diabólica y el rey Saúl intentó matar a su siervo David. Mi alma le alaba y le bendice. Vamos a analizar la segunda parte del inciso B, que lleva por título: donde hay celos, hay contención y toda obra perversa. Santiago 3, del 15 al 16. Mi alma le alaba y le bendice. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Te adoramos y te bendecimos. Nuevamente el apóstol Santiago señala que donde existen los celos siempre va a haber contención, siempre va a haber pleito, siempre va a haber envidia, siempre se va a manifestar la obra perversa. Pero volvemos y repetimos: la obra perversa que proviene de Satanás. Mi alma le alaba y le bendice. La contención, amado, los pleitos van a brotar de un espíritu de rivalidad, de un espíritu partidista, operando como una actitud inquisitoria, cuestionando las acciones de los demás. Motivado por un mal espíritu contencioso, la persona celosa provoca daños perturbando la sana convivencia dentro de la iglesia. Eso sucede, vive Dios, cuando dentro de las iglesias existen líderes manipuladores que tienen celos por otro líder que Dios le ha placido ponerlo en el lugar que quizás se le está anhelando tener. Y es allí cuando entra la envidia, cuando entran los celos y cuando se comienzan a formar los grupos, y ese líder manipulador comienza a seducir a otros miembros dentro de la congregación para que comience a ver la envidia, los celos, la contención, la división. Mi alma le alaba y le bendice. Pero Santiago nos indica cómo esos celos amargos actúan como una búsqueda egoísta, una búsqueda dominante por la intriga, en un esfuerzo para alcanzar la ventaja propia por encima de los demás. Porque cuando hay un líder
manipulador, ya que ha logrado su objetivo. Deja de lado a las personas que le sirvieron como puente para ella ocupar o estar en el poder, y olvidándose de aquellos que manipuló, de aquellos que sedujo. Mi alma le alaba y le bendice. Los disidentes enfatizan las divisiones y el sectarismo utilizando una manipulación ilegal, aparentando una exagerada espiritualidad, minando la comunión entre los creyentes, amparado por una falsa sabiduría enmarcada por lo terrenal. Se exterioriza como una sabiduría terrenal diabólica, porque al igual que los demonios, se luce con discusiones teológicas vanas que no edifican a nadie, pero que sí traen la rivalidad entre los miembros. Estas discusiones no están inspiradas por Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Adoramos y bendecimos su nombre. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vive Jehová, te adora mi alma y te bendice. Al igual que la lengua descontrolada, estas discusiones tienen origen en el infierno y están estrechamente ligadas con el mundo, la carne y el diablo. Es decir, que un verdadero maestro cristiano debe actuar con la sabiduría que emana de Dios. No es jactancioso, no se orgullece, no es arrogante, no es envidioso, pues está consciente de que es un llamado a ser testigo fiel de la obra redentora de Cristo. Proverbios 30:8 dice la palabra de Dios. Mi alma le alaba y le bendice, glorificado sea su nombre. Proverbios 30 y el versículo 8 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vive Jehová. Adoramos y bendecimos su nombre, mi Señor. Pasamos a la parte 3, que lleva por título: la búsqueda de la sabiduría de Dios erradica a la sabiduría terrenal. El inciso A: la verdadera sabiduría capacita al creyente para dar buenos frutos. Santiago 3:16 al 18 y Santiago 4 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:16. Y el 4, Santiago 4, el verso 1, Santiago pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vive Jehová. Los conflictos y las rencillas entre los creyentes siempre van a causar daño. Y el peligro de haber pleitos, de haber contiendas entre los creyentes, es que siempre hay gente inocente que se lleva uno enredado entre los pies. Porque hay gente que quiere ser pacificadora y se la lleva uno enredada. Y es un peligro, vive Jehová, que haya rencillas y pleitos entre el pueblo de Dios. Mi alma le alaba y le bendice. Por eso es imperativo que nos sometamos a Dios, que nos despojemos de los celos amargos, obedeciendo los principios reguladores de la conducta cristiana. La persona temerosa de Dios podrá vencer al diablo. La verdadera sabiduría, vive Jehová, es dada al cristiano por el Espíritu Santo, el cual nos va a capacitar para dar buenos frutos. Santiago 3, del 16 al 18, dice la palabra: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, el Espíritu Santo controla los pensamientos del creyente. La palabra de Dios nos dice en Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ayudándonos a actuar de manera pacífica en situaciones controversiales. Es preferible, amado hermano, que cuando enfrentemos una situación donde va a haber controversia, donde va a haber pleito, pidamos al Señor, vive Jehová, que pegue nuestra lengua a nuestro paladar para no proferir palabra de la cual nos vayamos a arrepentir. Porque dice la palabra que en la mucha palabra, vive Jehová, siempre hay pecado. Es mejor mantener este pequeño órgano pegado al paladar que dejarla que se mueva como ella desea. Te alabamos y te bendecimos. Por medio del Espíritu Santo, amado hermano, la persona cristiana aprende a tener dominio propio, como decíamos, aprende a controlar sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, en lugar de dejar que ellos lo controlen a uno. Una persona cristiana sabe cuándo debe guardar silencio, actuar con prudencia o con misericordia, evitando caer en discusiones vanas que no edifican a nadie. Una persona guiada por el Espíritu puede lograr esto, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu nos guía a toda verdad, vive Jehová, y a toda justicia. Te alabamos y te bendecimos. Bajo el poder del Espíritu Santo, amados hermanos, el cristiano podrá actuar de forma pacífica. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. Y cuando somos guiados por el Espíritu, Él es el que va a poner en nuestra boca la palabra precisa que debemos hablar para no contender con la persona que está frente a nosotros. Te alabamos y le bendecimos, o la persona que está intentando provocarnos a ira. Te adoramos y te bendecimos, Rey. El Espíritu Santo nos capacita para promover un ambiente identificado como shalom o como paz, la paz de Dios. Santiago 3:18, vive Jehová, ¿verdad? Nos lo dice aquí, nos lo acabamos de leer. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, vive Jehová. La sabiduría que emana de Dios es totalmente opuesta a la sabiduría terrenal. Con la sabiduría terrenal el hombre hace lo que cree que está bien, pero con la sabiduría de lo alto usted hace lo que Dios le dice que hace, porque usted y yo nos sometemos al soberano Dios, al soberano Rey de Reyes, que es el Señor de nuestra vida, de nuestra alma. Mi alma le bendice. Es una persona que se deja que se somete que es sometida al Espíritu Santo, es misericordiosa y brinda fruto abundante, lejos de mostrar envidia, celos y odio, y se caracteriza por dar amor y compasión. Es decir, una persona que se deja guiar por Dios, que le pide a Dios sabiduría de lo alto para actuar sabiamente en los momentos de prueba, mi amado hermano, va a salir victoriosa, porque Dios es el que va a tomar control de todo cuanto sucede a su alrededor. Le adoramos y le bendecimos. Vamos a pasar al inciso B, a la última parte de esta lección, que lleva por título: la persona que se somete a Dios puede resistir al diablo y salir victoriosa. Esto se encuentra en Santiago 5, el verso 9, y del 19 al 20. Santiago, capítulo 5 y verso 9, dice la palabra: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago nuevamente nos está exhortando a los creyentes a vivir en paz y en armonía,
evitando quejarse los unos con los otros y eliminando practicar la murmuración. Dice la palabra en Santiago 4, en el verso 11, dice: hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el verso 5, el capítulo 5 y el verso 9 que acabábamos de leer: no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Usted y yo, vive Jehová, el Señor no nos ha puesto como jueces. Él es el juez. Y cuando nosotros nos encontremos en una situación, es mejor doblar rodillas y pedirle a Dios misericordia, y que sea Dios el que juzgue entre nuestro hermano y nosotros, para no ser juzgados y para no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Adoramos y le bendecimos. Los hermanos que buscan satisfacer sus propios placeres y deseos mundanos siempre van a actuar con una mente carnal centrada en el egoísmo, la falsedad y la hipocresía, llegando incluso a incurrir en el uso de métodos violentos para lograr sus objetivos. El consejo de Santiago en esta hora es que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, evitemos el vicio de la murmuración y tratemos de vivir en paz. Dice la palabra: busca la paz y síguela. O sea, en cuanto nos sea posible, busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, por medio del establecimiento de una relación íntima y correcta con Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 1: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es posible por medio de la fe en la obra expiatoria realizada por Cristo. Y los requisitos indispensables para disfrutar de la paz que Cristo da son la fe, la humildad, la obediencia y la mansedumbre. Al vivir en armonía con los estándares establecidos por Jesucristo, el cristiano podrá resistir al diablo y salir victorioso. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjese bien, mi amado hermano, mucha gente solamente lee la segunda parte del versículo. Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para que el diablo pueda huir de nosotros, primeramente tenemos que someternos a Dios. Si no hay sometimiento, lo único que el diablo va a hacer es burlarse de ti y de mí. Te alabamos y te bendecimos. La paz y la comunión con Dios son indispensables, pero esto no solamente en el momento que estudiamos la clase bíblica. La paz y la comunión con Dios es 24/7. En la mañana, al levantarnos, tenemos que tener paz con Dios, tenemos que tener comunión con Dios. Por la tarde, en la noche, antes de acostarnos, dale la gloria a Dios. Señor, bendícenos. Gracias porque en este día, Señor, no ha habido pleitos, no ha habido contiendas, no ha habido chismes. Señor, gracias porque en este día has sabido guardar mi lengua, Señor amado. Gracias porque con tu ayuda he podido ponerle cuchillo a mi garganta para no proferir palabras de las cuales yo me pueda arrepentir, mi Dios. Todo creyente guiado por el Espíritu Santo podrá disfrutar de esta bendición del Señor. El libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 22, vive Jehová, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Voy a leer el 23 también, donde dice: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, el cultivo de una relación correcta con Dios
facilitará el poder establecer relaciones armoniosas con los demás seres humanos, ya que el Espíritu Santo capacitará al creyente para dar buenos frutos. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 19 y 20, vive Dios. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, su alma, y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, vive Jehová. Pero para que podamos hacer volver al pecador del error de su camino, vive Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría de lo alto. Tenemos que pedirte a Dios que unja nuestros labios para que de esta boca, cuando esta lengua se mueve, salga la palabra sazonada, la palabra con gracia, la palabra que restaura, la palabra que liberta, la palabra que sana. Esa palabra, vive Jehová, que ayuda al pecador a entender que todavía Dios lo está esperando en el mismo lugar que lo dejó. Mi amado hermano, allá afuera hay muchos hijos pródigos que necesitan volver a la casa del Señor. Mi alma le alaba y le bendice, pero es necesario que tú y yo busquemos la unión con Dios, busquemos la armonía. Dice la palabra de Dios: buscar el rostro de Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Adoramos y bendecimos tu nombre. Le damos honra, le damos gloria, le damos alabanza al Señor. Le damos una vez más gracias a nuestro amado pastor, el reverendo Luis Delgado, a nuestra amada pastora Vivian Rosario, por esta oportunidad que me permitió de exponer esta clase en esta noche. Vamos a orar pidiéndole a Dios que esta enseñanza quede guardada en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que, como dice el libro de Santiago, seamos hacedores de la misma y no tan solo oidores olvidadizos. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, mi Rey amado, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad, mi Rey, que nos has dado en esta noche de estudiar tu palabra, Señor amado. Pidiéndote, mi Señor amado, por cada uno de nuestros hermanos que pudieron disfrutar de esta enseñanza junto con nosotros. Bendíganos, Señor, con toda clase de bendición. Siga sanando, siga restaurando, siga liberando, mi Rey, para la honra y la gloria de su nombre. Y siga usando, Señor amado, al cuerpo de Cristo, Señor, como vaso de honra para darlo a conocer a usted en cada lugar que nos presentemos. En el nombre de su Hijo amado, se lo pedimos y le damos gloria a mi Señor. Amén y amén. Te adoramos